Sí, soy esa persona que te hace un vídeo y desaparece a los 3 meses. Pero bueno, he estado desaparecida por aquí realmente en lo que viene siendo los vídeos largos, no en los vídeos cortos. Si habéis podido ver los shorts o incluso en mis otras redes sociales como TikTok, ahí he estado subiendo bastante contenido, sobre todo recetas que salen en los libros en los que estoy leyendo. Esos vídeos están teniendo bastante repercusión, pero al mismo tiempo son vídeos que no puedo hacer tan de seguido. No por nada, sino porque el 90% de las recetas que salen en esos libros, digamos que son dulces. No sé por qué, pero la gran mayoría son dulces. Y yo no puedo estar haciendo 3 dulces a la semana. Ya con 1 a la semana me parece excesivo. Y claro, yo estoy en un momento en el que realmente estoy queriéndome cuidar y tengo que perder bastante peso. Entonces no puedo hacer tantísimo contenido sobre recetas. O sea, se me va un poco de las manos. He pensado en subirlos 1 vez a la semana o similar, o si son recetas de comidas más normales, pues 2, pero ya iré viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no subo contenido que sea de recetas, directamente el contenido que subo ni siquiera se muestra en el algoritmo, o sea, no se muestra. Como el contenido que a mí me gustaría subir es básicamente lo que opino y las reseñas sobre los libros que me estoy leyendo, que no son pocos, pues lo voy a subir aquí, en este canal de YouTube. Así que mientras me tomo un tecito de buena mañana y me organizo con mis vídeos, vamos a hablar de los casi 15 libros que me he estado leyendo desde enero. Desde que empezó el año yo he estado en una vorágine un poquito complicada, o sea, en un momento bastante bajo de mi vida en el que no me encontraba nada bien. Entonces me he estado leyendo libros están un poco fuera de lo común de lo que yo suelo leer. Yo soy muy de leer fantasía, dragones, romances bonitos, pero lo que he estado leyendo era todo muy básico, muy de spicy, muy de lectura de confort. Y cuando me refiero a lectura de confort, no es otra cosa que es que he estado leyendo mucho de Ana Juan o Ana Juan. Es que yo soy andaluza, entonces las H las solemos aspirar y parecen una J. Entonces, Ana Juan parece que la estoy llamando Ana Juana, ¿sabes? Como de Juan. Vale, de Ana Juan yo me he estado leyendo la serie Sin Pecados y la serie Twisted. No está entera leída porque hay libros que de verdad que a mí me han parecido infumables. Y cuando digo infumables era como que no me terminaba de enganchar. Curiosamente, tienen muy buenas reseñas, cosa que no termino de entender. Pero bueno, vamos a desglosarlos un poco. Ana Juan. El mundo de Ana es bastante curioso porque todos los personajes confluyen en un mismo sitio y aunque parezca mentira, entre libros y libros van apareciendo, incluso entre series y series. Hola, Henry. Eso es una de las cosas que más me gusta del mundo de Ana. Básicamente que todos los personajes y todas esas mismas historias confluyen en un mismo mundo y al final tú cuando estás leyendo un libro dices, ah, este personaje era de este libro, ah, qué guay. Entonces es algo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que pasa con los libros de Ana Juan? Pues bueno, que la estructura de ellos es bien sencilla, o sea, tiene un principio en el que te desarrolla lo que viene siendo la situación, los personajes y tal. Luego, a partir de aquí, a la mitad del libro, más o menos es cuando empieza a haber ese spicy, porque otra cosa no, pero esos libros tienen spicy. Y casi al final siempre hay un conflicto. Y luego en el final del todo, pues hacen las paces los personajes. Esto, por un lado, está bien, o sea, si tú eres una persona como yo en la que estás pasando un momento mal y lo que quieres es una lectura de confort, que básicamente vas a saber lo que te vas a encontrar, leerte estos libros creo que están bastante bien. Pero si no te gustan las cosas predecibles, quizás no sea tu autora. Aparte, el modo de escribir que tiene, no es que tú digas, ah, tiene una pluma muy bonita. No, es una pluma bastante sencilla y a veces cuando describe las escenas spicy es muy específica, escatológica, describiendo. Entonces, por ese lado, a mí no me termina de enganchar. Pero sí que es verdad que de la serie de Sin Pecado me he leído los 2 libros. El primero es Rey de la Ira. Rey de la Ira es un libro que yo diría que es el mejor, por así decirlo, de la serie, pero es que me he leído solamente 2, entonces no te lo puedo decir. Rey de la Ira habla sobre Vivian y sobre Dante. El personaje masculino, por norma general, suele ser una red flag andante, ¿no? Es un personaje frío, duro, alto, mide 40 metros de alto, 50 de ancho, o sea, son muy desproporcionados. Hasta cuando describen sus miembros viriles, son bastante desproporcionados, en plan, muy exagerados. Pero bueno, ok, ¿qué quieres que te diga? Ese libro me gustó porque fue el primero que yo leí de esta autora, entonces fue como algo novedoso. Sin embargo, hay ciertas cosas como que al final no me termina de cuadrar. Cuando hay un conflicto, el conflicto al final se resuelve como muy rápido, no te da tiempo a meterte en el conflicto. El mundo es básicamente de millonarios. Vivian es millonaria, Dante es millonario, los dos son millonarios y tienen problemas de ricos. Pero es un libro bastante entretenido de leer.
El segundo de Sin Pecados que me leí fue El Rey de la Soberbia y sinceramente este me gustó mucho por una sola razón, y es que el personaje no era una red flag andante. Me hace mucha gracia cómo la autora convierte al personaje de Kai en un personaje introvertido, y realmente no es que sea un personaje introvertido, es un personaje bastante normal, que lo describen de una forma muy guapa, muy bonita, muy atractivo, con elegancia, algo que la protagonista Isabela no tiene realmente. Y aquí sí que voy a hablar de spoilers. El mundo de Ana, como ya he dicho, es un mundo lleno de millonarios, y en este caso la serie de Sin Pecados son todos millonarios. Isabela, en un principio, se presenta como una persona normal y corriente que está trabajando de camarera, pero a lo largo de la historia aparece, como está saliendo con Kai, que es un millonario, que tú sabes, los focos y la prensa rosa, aparece la vida de Isabela, que no es otra que heredera de una familia también millonaria. Lo que más me molesta de este libro quizás es la personalidad de Isabela, que es que al final del libro ella demuestra tener bastante más coraje, tener bastante más personalidad, mientras que en el resto del libro, al principio y demás, se mostraba un poco inocente, cosa que no le pega nada a la personalidad de Isabela. Aparte, en este libro el conflicto no es otra cosa que Isabela rompe con él, pero no hay un motivo real del por qué rompe con Kai. O sea, no tiene sentido ninguno. Entonces, por este lado, el libro en sí me gustó mucho por Kai, por el personaje masculino, pero por Isabela la vi demasiado errática. Como personaje es un personaje errático. Pero volvemos a lo mismo. Tiene la misma estructura que el libro anterior, por lo tanto ya sabes lo que te vas a encontrar. ¿Qué es lo que pasa con la serie de Twisted? El problema de esa serie fue anterior a la de Sin Pecados, entonces si ya en Sin Pecados teníamos unas red flags bastante grandes, en la serie de Twisted, ¡buah! Es que yo creo que Ana se cuela con las red flags y además lo hace ver de una forma como normativa, y eso no es algo bueno, que el bebé necesita mimos, ¿verdad, hijo? ¡Up! ¿Qué es lo que pasa con el primer libro, Twisted Love? Tenemos a Alex Volkov y Ava. Realmente los personajes en un principio te enganchan, te atrapan y está bastante bien. El tema sexual en un principio no está ni mal en la línea de Ana, pero a lo largo de la película el personaje se vuelve cada vez más turbio, más posesivo con la protagonista, demasiado posesivo. Aquí te voy a meter otro spoiler. O sea, hay un asesinato, la protagonista además pasa por un trauma gigantesco y yo, o sea, al final del libro, el tema del perdón hacia ese personaje es como demasiado repentino. Sí que es verdad que en el libro te ponen tardó un año entero tal y cual, pero claro, lo ha hecho de una forma en la que creo que si hubiese alargado el libro un poco más, habría tenido más sentido, no que fue como demasiado precipitado. Fuera parte de ello, hay una escena que me da vergüenza ajena y es que para pedirle perdón a la protagonista se puso a cantar. Es que mira, de verdad, qué vergüenza. El siguiente libro de la serie Twisted es Twisted Games, si mal no recuerdo. Ese libro no me lo he podido terminar. La premisa es básicamente una princesa heredera de un país imaginario europeo que se llama Eldora. Tiene un guardaespaldas que está buenísimo y es lo típico de princesa se enamora de guardaespaldas y así. ¿Qué es lo que pasa con este libro? Es aburridísimo. Cuando llega la segunda parte y siguen con lo mismo, digo, mira, no puedo. O sea, para mí fue muy aburrido. No pude, no lo pude terminar. Me aburrió muchísimo, ¿eh? Y luego tenemos el tercero, que de verdad me encantó. O sea, es un libro que Twisted Hate me parece, creo que de todos los libros que ha escrito la autora, me encanta sencilla y exclusivamente por el spicy como está descrito. O sea, para ser un libro adulto, erótico, muy erótico festivo, tiene un spicy muy bueno, la historia en sí es muy buena, te atrapan los personajes porque tiene unas personalidades muy buenas. Pero el problema, y te voy a meter otros spoilers, es que hay un momento en el que Josh Shen, que es el hermano de la primera protagonista de Ava, se propasa muchísimo con Jules, que es la protagonista femenina. Y cuando se propasa muchísimo, me refiero a que en una parte sexual la llama de todo, o se aprovecha de ella, ¿no? La usa como un trapo básicamente, ella llora y se siente muy mal porque además ella anteriormente había tenido una vida muy dura en la que la habían usado sexualmente hablando. Claro, que te haga eso la persona de la que tú estás enamorada por algo que además de verdad no tiene una importancia gigantesca. O sea, Jules le roba un cuadro al protagonista, a Josh, y Josh se lo toma a la tremenda, en vez de entender el por qué Jules lo roba, que básicamente es porque se sentía coaccionada, estaba coaccionada y estaba amenazada de ello, porque tenían un vídeo sexual de ella que lo podían publicar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Josh se propasa con ella, se pelean, ella lo pasa muy mal y llegados a un punto, al final ella obviamente lo perdona, pero es que personalmente yo no lo habría perdonado o no habría metido esa escena o tal, porque estás poniendo como algo normativo ese maltrato
que no tiene nada que ver. Y es una pena porque desde mi punto de vista es uno de los mejores libros. Actualmente me estoy leyendo Twisted Lies, que no sé cómo va, pero bueno, de momento no va mal en la premisa de la autora. La misma estructura de siempre. Es que es un libro, como yo llamo, de confort. Después de estos libros sí que es verdad que por fin estaba entrando otra vez en el mood de la fantasía, que son los libros a fin de cuentas que a mí me gusta, y me empecé a leer Una corte de llamas plateadas. Una corte de llamas plateadas es el cuarto libro de la saga ACOTAR en el cual se habla de Nesta y te explica el por qué Nesta tiene esa personalidad y tal. Aquí se dividen dos opciones de lectoras y lectores. Y es que o amas a Nesta o odias a Nesta. Yo no creo que vaya a perdonar nunca a Nesta porque como hermana mayor a mí no me entra en la cabeza que porque tú estés traumada vayas a tratar tan mal a tu hermana. Pero no solamente ella, sino su otra hermana, la pequeña. Tratan mal a Feire desde el minuto 1. Henry, su hermana Elaine no se queda corta cuando trata de aquella forma a Feire. Y es que Feire es un personaje que se ha hecho a sí mismo. Feire no se quedó en aquella casa estartalada cuando ellos se quedaron en la pobreza y salió a cazar porque ella no iba a permitir que nadie muriese de hambre. Es una persona que cuida a su familia, que cuida lo que hay independientemente de los tratos que le estén dando. Feire desde el minuto 1 no tiene una buena relación con Nesta y es que cuando Feire vende las pieles, cuando Feire gana algo de dinero, Nesta y Elaine se gastan el dinero que le requisan a Feire en cualquier tontería. Esto más adelante en el libro de Nesta te explica, por ejemplo, que hay una parte en la que vuelven a la casa destartalada, en la que se ven las botas antiguas de Nesta que tienen agujeros en la parte de los deditos, y ella dijo de que se había comprado las botas porque le entraba frío en los dedos de los pies. ¿Vale? Y Feire sí que es verdad que en el libro 1 dijo que sus botas todavía podían ser usadas. Y de hecho, si tú estás en un momento de hambre y te estás muriendo de hambre, hay otras formas en las que gastar el dinero. Pero independientemente de lo que estuviese pasando ahí, el libro de Nesta te explica en todo momento que Nesta es un personaje que tiene muchísimos traumas, que le ha robado algo al caldero y trata muy mal a todos los personajes habidos y por haber, salvo a 2 o 3. El libro en sí es un despiporre porque además la gente piensa de que esto está escrito desde el punto de vista de Nesta y esto no está escrito desde el punto de vista de Nesta. Esto está escrito en tercera persona. En tercera persona quiere decir que el autor está describiendo lo que está pasando en el libro. Es decir, vamos a ver pensamientos de Nesta, pensamientos de Cassian y pensamientos de absolutamente todos los personajes. No es el punto de vista de Nesta. No, el autor te está explicando lo que está pasando y lo que ha pasado, para que tú te metas ahí. Y de hecho, sí que es cierto que al final del libro hay una redención de Nesta, pero es una redención muy egoísta por su parte. Es una redención muy egoísta por parte del personaje sencillamente porque Feire, y esto es un spoiler, lleva su vida en riesgo. Es decir, ella está embarazada y puede morir por el embarazo. Nesta no le echa cuenta al embarazo de Feire en todo momento hasta el momento final en el que gracias a sus poderes la salva, no solamente a ella, sino también se cambia su vientre para poder dar a luz a hijos de Illyrios. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ella no lo hace por salvar a Feire, ella lo está haciendo por Cassian, porque no quiere ella misma perder a Cassian, del que está enamorada. Y de hecho, a lo largo del libro, ella misma explica que Cassian es lo que ella quiere, lo que ella desea. Y al final del libro te lo dice claramente, que no quiere perderlo. ¿Cómo puede perderlo? Dejando que su alto lord y su alta lady mueran. Nesta hace todo esto por Cassian para ella no perderlo. No es porque diga, me he vuelto buena, voy a salvar la vida a mi hermana, porque no es eso. Creo que en un futuro voy a hacer un vídeo muy detallado y desglosando paso y punto por punto este libro, porque además lo tengo todo súper apuntado. Que a mí el personaje de Nesta no me guste y de hecho lo odie, no implica que el libro sea malo. De hecho me parece un libro muy bueno de leer. Diría que es el segundo mejor de esta saga, siendo el primero el segundo libro, que es maravilloso, y este sería el segundo mejor de la saga. Sencilla, exclusivamente por todo lo que me ha hecho sentir mientras lo leía. Pienso de que un libro cuando te hace sentir todo ese tipo de matices, de odios hacia el personaje, de empatía hacia otros, cuando te hace eso, pienso que es que el libro está de verdad muy bien escrito y merece muchísimo la pena leerlo. Está muy bien. Sí que es verdad que de todos los libros, este libro tiene una cantidad de spicy. Cassian en esta son unos marranos, de verdad, son unos marranos. Después de quitar todo ese spicy, el libro está muy bien. Normalmente cuando leo fantasía, entre libros y libros, suelo meter un pequeño libro rápido para como resetear la máquina. Entonces, yo me estuve leyendo Romper el hielo. Romper el hielo es un libro tremendamente rápido de leer, es un libro que personalmente a mí no me ha
entusiasmado, me lo leí entero. Me pareció un libro muy errático, es un libro tremendamente malo, de verdad. O sea, yo dudo muchísimo que los universitarios follen tantísimo, con todo el cariño del mundo. O sea, sí que es verdad que este libro está hecho para lo que está hecho. O sea, es marraneo puro y duro. Pero debajo de todo ese marraneo, dentro de toda esa premisa, en esa hipnosis, ¿no? En esa historia, hay un personaje que es como el villano, que es básicamente el compañero de la protagonista. Stacy es patinadora profesional de patinaje artístico con un compañero. ¿Qué es lo que pasa con el compañero? El compañero es súper tóxico desde el minuto 1 con cada persona con la que Stacy se junta, a nivel que incluso le cuenta las calorías que Stacy está comiendo. Tiene un arco con el protagonista de Stacy, pero el problema viene en el final, y es que al final el villano en ningún momento se explica por qué es malo con Stacy, por qué es así de tóxico, simplemente es tóxico y ya, y pum, y lo echan como del campus. En ese sentido, yo me quedé un poco como que necesitaba un poco más de información, de verdad, faltaba información ahí. O sea, os voy a meter otro spoiler. Ella, después de ganar la medalla de oro, a los 2 años se queda embarazada. Y es como que, creo que era innecesario en esta historia meter eso. Como que no merecía mucho la pena. Pero bueno, el libro, en 3 días, para desconectar el cerebro. ¿Te lo recomendaría? Realmente no te lo recomiendo. No es un libro que tú digas, ¡buah! Que no. Es un libro que no es bueno. Y aquí entramos en los siguientes libros que yo me estuve leyendo, y es que, de verdad, qué fantasía, porque yo he entrado en mi época cowboy gracias a estos libros. Cuando hablamos de cowboy, yo me imaginaba que era como las películas antiguas, ¿no? La de pium, pium, pium. Pero no, nada que ver. O sea, date cuenta que estamos en América, donde hay rodeos, donde hay monta de vaca, monta de caballo, competiciones de todo ese tipo. O sea, estamos súper americanizadas ahora mismo, ¿vale? Empecé leyéndome Morder el polvo, que personalmente es un libro que a mí me encantó. Es un libro muy sencillo de leer, es romance. Esto es romance puro y duro. Hay caballos, hay competiciones, pero esto es romance. Romance de vaqueros, un romance muy chulo, con spicy, porque hay spicy en este libro. Si te gusta el romance y si te gusta el spicy, pues yo te lo recomiendo. En este caso, la protagonista se dedica a las competiciones de caballo. ¿Qué es lo que pasa? Tiene un accidente en la que se da un golpe en la cabeza, se hace daño y a partir de ahí le coge miedo a eso. Vuelve al rancho de su familia, donde, pues bueno, allí están sus hermanos que son súper protectores con ella, y luego un amigo de la infancia, que es súper amigo de los hermanos de ella. Obviamente, por cosas, pues bueno, él empieza a enseñarle otra vez a retomar la monta de caballo y a quitarle ese miedo que ella ha cogido a los caballos. Todo va muy bien y obviamente hay tensión sexual entre ellos y pasan lo que tiene que pasar. El protagonista no quiere porque es súper amigo de los hermanos, porque tal, porque pascual, pero al final pasa, el hermano se enfada, pero no le queda más remedio que apechugar. Creo que me enganchó sencilla y exclusivamente porque era la primera vez que leía de esa temática. Yo creo que eso tiene mucho que ver, que yo haya leído de esa temática, entonces por eso me enganchó tanto. Pero realmente es un libro que es entretenido, o sea, es romance con spicy, no puedes pedirle mucho más. Después de leer Morder el polvo, obviamente me metí en Flawless, que básicamente el protagonista, que es Red, se dedica al rodeo, ya sabéis, a la monta de vacas. Y la protagonista, Summer, es la hija del manager de Red. O sea, obviamente la norma es de Red, no puedes tocar a mi hija, déjala en paz. Pero bueno, las normas están para saltárselas, hay una habitación de un hotel con una sola cama y hay cosas que pasan. Personalmente pienso que de verdad el libro no está nada mal, pero me gusta más el de Morder el polvo. No te puedo explicar por qué, pero le cogí más cariño a Morder el polvo. En este caso el protagonista se ha metido en problemas porque ha dicho de que a él no le gusta la leche, que le da asco. ¿Qué es lo que pasa al decir esto? Pues básicamente que él viene de un país en el que la mayoría de la economía viene de los ganaderos. Entonces todo el odio va hacia él. ¿Cómo se le ocurre a una persona que monta vacas que no le gusta la leche? Pues cosas de la vida. Había que meter algo así. O sea, un poco absurdo, un poco cómico, pero tiene mucho sentido quizás con la mentalidad americana. Summer está ahí simplemente para controlar a Red. Obviamente, pues pasan esas cosas, al final bla, el amor triunfa y tal cual. Típico romance con spicy. Me gusta sobre todo porque Red, el protagonista, tiene 30 y tantos años y él se replantea que obviamente ya él está mayor para ese tipo de profesión y que tiene que hacer algo con su vida. Y Summer tiene el conflicto de que lo que está haciendo ella, el trabajo que está haciendo, no le está gustando, que a ella le gustaría hacer otras cosas. A raíz de ahí los dos se conocen y empiezan como a evolucionar como personas. Entonces me parece muy guay leer eso. Después de Flawless leí Heartless, que es la segunda parte de Flawless, que básicamente trata sobre la amiga de Summer y el hermano de Red, Kate. El hermano de Red es una persona de 30 y largos años, casi 40 creo que es. Se llevan casi 10 años la amiga de Summer con Kate.
¿Qué es lo que pasa con Kate? Pues que él tiene un hijo, o sea, lo engañaron y tal y cual, y la mujer que lo engañó pues se quedó embarazada queriendo, simplemente para fastidiarlo. El libro a mí me gustó muchísimo porque a lo largo de la historia sí que es verdad que te están indicando de que va a haber algún embarazo por ahí de por medio, porque no paran de hablar de embarazos, de niños, de no sé qué, de no sé cuánto, entonces el final no es una sorpresa. Y luego aparte, los personajes son muy adorables, o sea, Kate de verdad es una green flag con patas, es maravilloso, es súper bueno, es un personaje muy bonito y que a mí me ha gustado muchísimo leer. Estos libros de vaquero que estoy leyendo, estos libros de romance, me han gustado muchísimo más que lo de Ana Huang, sencilla y exclusivamente porque me gusta cuando leo leer cosas bonitas, leer green flags en hombres. Lo de Ana Huang no termino yo de entender muy bien qué tipo de hombres son, porque es que se salvan medio hombre, porque es que de verdad la otra parte es como, ¿qué te pasa, amigo? Entramos en terreno fandangoso. Y es que básicamente, después de todos estos romances y después de haber pasado por todos estos libros tan llenos de lujuria, me decidí leer Alas de Sangre y Alas de Hierro. Yo no tenía ganas de leérmelo porque realmente creía que no estaba en el mood, pero una amiga mía con la que estoy haciendo ahora lecturas en conjunto, que yo no sé si os ha pasado de encontrar a alguien que tiene vuestros mismos hobbies, gustos y sobre todo hablando de la lectura en la que puedes hablar con ella y te lo pasas bien. Buah, mi único problema es que ella vive en otro país, pero bueno, yo me voy a mudar en breve, así que... Ella me recomendó esto. Yo me había comprado los libros, pero de verdad que no sé por qué, no le estaba poniendo ninguna fe. Total, decidí leérmelo. Y Alas de Sangre, que es el primer libro, me pareció un libro muy bueno, dentro de ciertas cosas. No me pareció para nada un mal libro. De hecho, es un libro en el que me hace mucha gracia porque la protagonista, Violet, está cachonda en todo momento. O sea, está muy horny en todo momento. Y es la primera vez que veo una protagonista así, que no me disgusta realmente, o sea, me pongo a pensar y no me disgusta porque es la primera vez que leo a una protagonista así y la verdad que, oye, ¿por qué no? ¿No? O sea, why not? Me parece estupendísimo, oye, viva la libertad sexual. El libro te engancha muchísimo y lo que a mí no me gustó, pero que entiendes a lo largo de cuando vas leyendo el resto, es una premisa de enemies to lovers que al final no es enemies, es que directamente empieza como un lovers y punto. Me hace muchísima gracia porque Xaden es muy intenso con los sentimientos, me gusta muchísimo este personaje masculino porque de verdad él no tiene miedo en ningún momento de decir lo que siente y de plantárselo delante de la Violet y decírselo claramente. Sí que es verdad que es un mundo en el que no puedes confiar en nadie, en el que todo está lleno de mentiras, en el que Xaden oculta secretos porque necesita ocultarlos, porque es un mundo en el que hay una revuelta, en el que hay problemas estructurales con la política, en el que hay mentiras y en el que hay dragones que están pues enlazados con sus jinetes y se pueden leer la mente todos los unos con los otros al final. Lo que viene siendo el mundo me gusta, me encanta la idea de los dragones, pero el problema de los dragones es que al final en la historia, o sea, la personalidad de los dragones mola muchísimo, pero en la historia apenas pintan, me refiero con apenas pintan. Están torturando a la protagonista y el dragón no hace absolutamente nada porque reglas de dragones. Son cosas que yo no termino de entender y es que siempre hay una regla de dragón que te lo dice la Rebeca por la cara para que el dragón no haga nada y sea Violeta la que tenga que hacer las cosas. Me parece súper absurdo. Tienes un dragón que prende a fuego las cosas, que no estoy entendiendo yo por qué los dragones no están haciendo nada. En este segundo libro, en Alas de Hierro, hay un pequeño problema y es que a Rebeca le gusta meter relleno que da gusto. O sea, el primer libro estaba muy bien porque iba pum, pum, pum a saco paco. Pero en el segundo libro, Rebeca te mete mucho relleno. Y me da a mí que en Alas de Onix también te va a meter relleno. Rebeca también tiene una estructura bastante básica a la hora de escribir libros y ya sabes cuándo un personaje va a morir. En el momento en el que empiezan a meterte detalles más personales sobre los personajes y tal, tú ya sabes que ese personaje está condenado a la muerte. O sea, en algún momento se va a morir. Y de hecho, aquí la gente muere así. Es que yo no me encariñaría ni con los protagonistas. La autora ya ha dicho que son endgame, pero personalmente creo que el endgame va a ser muy end. O sea... Y el último libro que me he leído es Asistente del Villano. Me parece una auténtica maravilla, Asistente del Villano. O sea, ¿cómo te explico? Un libro en el que está lleno de desmembramientos, sangre, asesinatos, o sea, torturas, pero todo escrito de una forma tremendamente cómica. Es un romance cómico, no hay spicy, lo cual agradezco muchísimo, porque estoy un poquito hasta aquí del spicy. Y el libro en sí está escrito de una forma muy bonita, muy mágica, que me recuerda a Érase una vez un corazón roto. Me parece genial, te lo recomiendo al 100% si lo que buscas es pasar un buen rato leyendo, porque de verdad es divertido de leer. Los personajes son geniales, tienen una personalidad súper encantadora.
El protagonista, que es Tristán, que es el villano, es muy tsundere, y cuando digo muy tsundere, Evie, la protagonista, que se llama también Evangeline, curiosamente, como la protagonista de Érase una vez un corazón roto, tiene una personalidad encantadora, le gusta hacer muchísimas bromas, meterse con el villano, y tienen un tira y afloja ahí súper divertido. Lo recomiendo muchísimo, y te digo una cosa, los plot twists de este libro son de dejarte la cabeza volada, o sea, el final te quedas así. Y actualmente me estoy leyendo Aprendiz del Villano, que es la segunda parte de Asistente del Villano, y me parece un pedazo de libro y todavía no lo he terminado. O sea, yo ayer por la noche estaba riéndome en mi cama sola leyendo el libro. Me parece genial. Creo que me va a pasar como con esta, que voy a hacer un vídeo un poco más largo sobre estos libros, pero cuando termine la trilogía, porque de verdad me parece genial. El Vado es un libro autopublicado y me lo regaló Luis Fawcett, el autor, y de verdad te digo que es un libro muy bueno. Hasta hace una semana o así yo no he podido empezar a leerlo porque he estado de prácticas de empresa y no estaba en mi casa. Y he estado con el Kindle para arriba y para abajo, o sea, normalmente los físicos yo no suelo sacarlo de casa y ahora por fin puedo leerlo. Este libro, de verdad, me parece muy bueno solo por una razón, y es que me recuerda muchísimo a este otro. La forma de escritura, la forma de meterte en la historia y demás, que este libro es maravilloso. O sea, no lo he terminado, pero de momento yo lo recomendaría. Sí que es verdad que cuando lo termine suba una reseña, no solamente en Goodreads, sino también en el TikTok. Aunque ya sabemos que en el TikTok apenas la va a ver la gente. Es la verdad. Este libro, que es la Dragonlance, me lo recomendasteis vosotros hace muchísimo tiempo y de verdad os quiero, porque es que lo tengo, de verdad, me encanta, el libro me encanta, no puedo evitarlo, me encanta. Y la siguiente lectura, cuando termine Aprendiz del Villano, es Trono de Cristal. Lo voy a leer también en lectura conjunta con mi amiga con la que estoy leyendo, Asistente del Villano, que es la que me recomendó Alas de Hierro, la saga Empíreo. Vamos, veis que está cerrado, ¿vale? O sea, y vamos a empezar con Trono de Cristal. Tengo muchas ganas, además me he enterado de que no tiene Spicy, lo cual agradezco muchísimo porque la verdad es que no tengo ganas de leer Spicy últimamente. Cuando termine Trono de Cristal, sí que es verdad que quiero hacer un libro bastante extenso sobre toda la saga. Y pues nada, amigos, exploradores del mundo, como me gusta llamaros, yo creo que hasta aquí el vídeo. Un vídeo muy largo, espero que lo hayáis visto, espero que lo hayáis disfrutado. Y me gustaría que me recomendaseis libros, que me recomendaseis cosas o que me dijeseis qué es lo que pensáis de los libros de los que he hablado. ¡Mua! ¡Chao!